Adrián Baeza, entonces, del Departamento de Estudios Pedagógicos, y con él terminamos esta parte de exposición. Y quisiera partir por volver sobre el tema de la relación entre humanidades y el campo de la educación, y para nosotros el campo de la pedagogía. Las humanidades a nosotros nos dan un espacio y una oportunidad que hoy es fundamental porque nos permiten, valorando, ¿cierto?, el corazón de las humanidades, que es el sentido que tiene lo humano y el sujeto como constructor de su propia realidad y de su devenir, poder poner sobre la mesa cómo esto se visualiza y se ha desarrollado en el campo educativo. Y nos permite eso porque es la primera condición, ¿cierto?, para la pedagogía, y para una pedagogía desde lo que nosotros pensamos como relación fundamental que debe establecer con la sociedad, que es un principio de criticidad. Una oportunidad de doble crítica, no solamente realizar el proceso crítico sobre el proceso educativo, tal como se hace desde todos los otros lugares de la sociedad en este momento, porque finalmente esa crítica la están haciendo todos y hay un cierto consenso. La crítica que está faltando, y la crítica que las humanidades tienen un privilegio, ¿cierto?, como posición enunciativa, es hacer la crítica de los soportes y del lugar desde el cual se levanta, se observa y se construye este mismo proceso, y que es lo que para Giroux finalmente determina la construcción de una pedagogía crítica. Escuchamos muy a menudo, y lo escuchamos durante todo el 2011, ¿cierto?, que los estudiantes debían dejar de marchar, que su rol era estudiar. Escuchamos que se iban a afectar los procesos de aprendizaje y que los estudiantes en la calle, ¿cierto?, y no en las salas de clase, iban a aprender menos. Fuimos escuchando un montón de premisas, de lugares comunes, que sin embargo son cruciales en el levantamiento del proceso educativo al interior de la sociedad. Y una pedagogía crítica pensada desde la Universidad de Chile tiene una responsabilidad intelectual, precisamente visualizando, deconstruyendo y mostrando la historicidad de estos aparatos, ¿cierto?, de estos aparatos discursivos, mediante los cuales, más allá incluso de las posiciones particulares que ocupen las personas que intervienen en la discusión, nos pueden llevar a una loca carrera de cambios en los que, como decía Paulo Freire, nada cambia. Fundamental me parece en esa mirada, ¿cierto?, y en esa necesidad de criticidad, el cuestionamiento para la pedagogía de sus procesos de construcción, y al interior de ella de lo que es el espacio de la didáctica, como el espacio en el cual observamos las interacciones de los procesos educativos. Hablamos muy livianamente de profesores, hablamos con mucha liviandad de los alumnos, ¿cierto?, hablamos con mucha liviandad de los aprendizajes, escuchamos todos los días que cuando hablamos de la educación estamos hablando de procesos de enseñanza-aprendizaje, y no caemos en cuenta de lo que estamos enfrentando allí son verdaderos recortes ideológicos del proceso educativo que nos llevan a establecer, insisto, más allá de las posiciones políticas de los sujetos que intervengan en la discusión, un determinado recorte de la realidad educacional que es fundamental, primero, notar, explicitar y luego transformar. En función de eso, tanto las humanidades como la educación estamos frente a un enemigo común. Un enemigo que Grino Rojo ya en el año 98, hablando de la crisis de las humanidades, identificaba con mucha claridad. Cuando él decía que de lo que se trata, ¿cierto?, nuestro verdadero problema es la confusión que existe hoy día entre el auténtico saber científico, con su aplicación, una aplicación interesada, y con su mera administración, lo que juega a favor de la desvalorización de las humanidades, y uno podría agregar, ¿cierto?, en función de eso, de la educación. El profesor Francisco Aguilera, también en el año 91, reflexionando en torno al sentido de las humanidades, llegaba a la conclusión de que el punto crucial en el replanteamiento de las humanidades en la sociedad tiene que ver necesariamente con la formación docente, porque lo que necesitamos es que todos los sujetos tengan una posición humanista allí donde estén. Y esa posición se logra mediante un replanteamiento de esta formación. Pero no podemos pensar ese replanteamiento si seguimos pensando que los procesos educativos son procesos de enseñanza-aprendizaje y que tenemos que formar mejor a nuestros alumnos.
A lo largo de la historia lo que uno puede visualizar es que la categoría de alumno es una categoría que se construye por oposición en una estrategia de contraste permanente entre un sujeto europeo, que es el sujeto educable, un sujeto, ¿cierto?, que es tripartito, sujeto de mente, cuerpo y alma, pero que el cuerpo ocupa el último lugar porque es un sujeto fundamentalmente mental, que se opone radicalmente a un sujeto otro, que durante los procesos de evangelización es el bárbaro, el caníbal, ¿cierto?, esta bestia feroz que habitaba nuestros territorios. Posteriormente pasa a ser el salvaje, este salvaje que es lo único, que de nuevo es puro cuerpo, es puro deseo, es pura heterogeneidad, y por lo tanto hay que domesticarlo, hay que docilizarlo. Ese salvaje en algún minuto deja de estar simplemente habitando los territorios no europeos y se descubre que, y fundamentalmente después de la Revolución Francesa, ¿cierto?, y el periodo del terror, el salvaje habita también Europa, y Europa tiene un propio salvaje al que es necesario, a su vez, docilizar y domesticar. Por esa vía, la última figura con la cual estamos permanentemente contrastando en la construcción del discurso pedagógico en la historia, la figura del alumno, es la de la normal, que surge más o menos desde fines del siglo XIX en adelante, y que hoy día nos lleva, ¿cierto?, por una parte a los sujetos cognitivos anormalmente, pero también con este mismo dejo de sujeto inestable, sujeto altamente heterogéneo y con un peligro permanente de que su negatividad se manifieste, a lo que conocemos hoy día como riesgo social, vulnerabilidad, que son lenguajes muy asociados a la condición de nuestros alumnos, de nuestros estudiantes, de los sujetos que vamos a educar en los sistemas educacionales. Lo que tenemos allí entonces es que al interior del proceso didáctico hay una enorme carga, ¿cierto?, ideologémica de lenguajes y dispositivos discursivos que enceguecen y ciegan nuestro recorte, nos entregan ciertos performateos del campo educativo, y que estemos parados desde pedagogías inocentemente críticas o presuntamente críticas, o desde las pedagogías más, ¿cierto?, radicalmente conservadoras, hablan por igual y sin ningún empacho de que la finalidad de los procesos educacionales es el aprendizaje. Excluimos, ¿cierto?, con mucha facilidad y de manera rampante las dimensiones del desarrollo, la dimensión en la cual los sujetos se autoconstruyen, dirimen hacia dónde caminamos, la dimensión en la cual los sujetos establecen lazos con otros y construyen una colectividad. Y todo esto apunta fundamentalmente a que, más allá de todos los discursos educacionales en pugna, la sala de clases, la caja negra de la educación, continúe construyéndose día a día desde estas persistencias ideologémicas como un espacio de interacción en el cual libremente y sin ningún, con una enorme impunidad, se continúan conculcando los derechos de los sujetos. En el proceso de la construcción del rol de alumno al amparo, ¿cierto?, y en contraposición con los sujetos no europeos, desde miradas profundamente imperiales, lo que ocurre es que llegamos a una construcción en la cual se producen profundas supresiones. Supresión de los actores reales por un actor, ¿cierto?, por un rol fundamentalmente infantilizado. Podemos tener, como lo tuvieron, ¿cierto?, los evangelizadores en América, sujetos adultos, pero en tanto alumnos, estos sujetos adultos siguen siendo sujetos infantilizados. Están sujetos a las decisiones que toma una figura adulta, plena, culta, ¿cierto?, que los visualiza a ellos como sujetos del vacío, sujetos de la negatividad, sujetos que todavía no son y que deben ser, sujetos inmaduros. Supresión de la especificidad de los no europeos por la del imaginario europeo de los saberes. Supresión de la evolución del rol de alumno a lo largo del cumplimiento de las etapas de su desarrollo, porque queda atrapado en una infantilidad perenne. Supresión del actor como sujeto de derechos. Cuando uno entra a una sala de clase, entra en un espacio en el cual la contingencia, la cotidianidad, mis intereses, mi historia personal no son convocados a formar parte del proceso. Uno entra a condición de convertirse en niño. Y de esa manera, ¿quién es el alumno? El alumno es una persona que escucha, que no sabe,
es varón por lo demás, solo es mente, no tiene cuerpo y además está sentado. Está en una posición que le impide su acceso a la transformación de lo real. Supresión además de la relación política entre maestro y educando, reemplazada por la relación filial. El maestro es propuesto como un padre sustituto. Y hay todo un proceso de convencimiento en Comenius, ¿cierto? Y en otros autores, de por qué es necesario que el maestro suplante al padre. Rousseau, en primer lugar, asesina simbólicamente al padre de su Emilio, a pesar de que hace usufructo, ¿cierto?, de la parcela y de todas las instalaciones y la servidumbre que este sujeto, por ser rico, porque además Emilio no es cualquier sujeto, Emilio es un sujeto rico, ¿cierto?, y en Francia le puede proveer al proceso. Supresión de los padres por la figura del maestro a través de un dispositivo de alianza. ¿Qué ocurre? Que perdemos en función de esta anomalía del espacio didáctico, que es constitutiva de los discursos pedagógicos y que se ha mantenido a lo largo del tiempo como una suerte de punto ciego en la discusión pedagógica. Suprimimos lo humano y entramos en una profunda deshumanización. Los cambios que podamos hacer, el pensamiento de las innovaciones, el replanteamiento del rol docente, en tanto no seamos capaces de mirar más allá de estas construcciones ideológicas, en tanto todavía pensemos que la cuota de aprendizaje da el ancho de todo el proceso y no seamos capaces de repolitizar el campo pedagógico, devolviéndole a los sujetos el derecho a pensar, a repensar y a decidir sobre el horizonte de su desarrollo individual y colectivo, enraizado, situado, localizado. Y si las humanidades, ¿cierto?, tienen en su norte el sentido del humano, son también un lugar desde el cual es importante hoy volver a retrasar y a clarificar en conjunto los distintos nortes. Uno debiera decir incluso más bien el distinto sur hacia el cual esto debiera caminar en Chile y en las distintas comunidades dentro de la región latinoamericana.